Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Y estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, de FENATS. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy buenos días. Gusto de saludarte, Fernando. Soy Muchas fan gracias. número 1, te aviso al tiro. Gracias, Patricia. Oye, queremos conversar contigo un poquitito sobre, a raíz de básicamente una frase que dijo el ministro de Salud. Básicamente se reveló una situación en términos de los trabajadores de salud en distintas situaciones y distintas áreas del país, que me gustaría conversar contigo. ¿Qué significan? Hay trabajadores que están de alguna manera en paro, hay otros que están constantemente acudiendo a las redes sociales diciendo las dificultades que tienen, el grado de cansancio que mucha gente tiene. Hay otros que de repente, como fue el caso del ministro de Salud, que resalta un tipo de hospital en diferencia a otros, lo que causa esa tremenda desazón que pasó, sí. Claro, indignación que pasó la semana pasada. Cuéntanos un poquitito la realidad que tienes tú a través de lo que ustedes en FENATS han podido ver a través del país. Mira, bueno, es lamentable. Nosotros, como tú bien dices, se ve en las redes sociales, se ve en las actividades que hacen algunos funcionarios en los hospitales. Es un llamado de alerta, es un llamado de cansancio, de agotamiento, para que las autoridades tomen carta en el asunto. No se ha logrado, sin duda. Están colapsados los hospitales. Ellos no quieren de ninguna forma decir que hay colapso, se niegan a hacerlo, se niegan a transparentar la realidad. Hay muchos médicos que también lo han denunciado, un médico de la quinta región que está siempre denunciando lo que está pasando. Y en todos lados estamos en las mismas condiciones. No tenemos camas UCI disponibles. El que se diga que hay una cantidad de más de 100 camas a nivel país desocupadas, eso es mentira. Es una mentira la que entregan en la información. A ver, ¿cuál dices tú que no es correcto? No es correcto que existan camas desocupadas. No hay camas desocupadas UCI. No hay. Hay colapso en todos los hospitales y siempre se están trasladando a pacientes en un lugar donde esté la posibilidad de que se desocupe lo más pronto posible una cama. Pero en todas las urgencias hay pacientes esperando en camilla que se desocupe una cama, bien sea porque la paciente o el paciente falleció o porque le dieron de alta. Esa es la realidad que tenemos hoy día en los hospitales, y una realidad grave. Puede que un día aparezcan 2 o 3 camas que se desocupan, pero se ocupan durante el día, ¿me entiendes? No es que haya una disponibilidad, que digamos el sistema de salud en Chile está fuerte porque mantiene una cantidad de camas importante para atender a la población. No es así, no, estamos peleando las camas minuto a minuto, y eso es una tragedia por donde tú lo mires. ¿Te puedo pedir un favor en términos, pero súper, lo más pedagógico que tú puedas hacer? Porque estamos llenos de frases que de repente se repiten y que uno ya las tiene incorporadas como si las supiera exactamente lo que son, ¿eh? Pero es mucho más elocuente cuando una persona como tú del sector describe qué significa cuando se habla de, por ejemplo, el dilema de la última cama. O cuando tú me dices no hay camas disponibles. ¿Qué pasa cuando llega una persona y no hay camas disponibles? ¿Qué ocurre en términos súper didácticos para saberlo? Porque estamos tan acostumbrados a mirar cifras que tú dices aquí, allá, que no hay cama, y alguien puede decir, mira, y una persona al lado dice, mira, sí, acabamos de habilitar 3 camas, etcétera. Y al final uno ve números. Y yo quiero ver ¿qué ocurre hoy en algún hospital que te haya tocado a ti conocer esa realidad, donde llegan enfermos de COVID o llegan enfermos por otros traumas y tienes lo que tú llamas no hay camas? Es tan simple como decir yo hoy día llego con un paciente, un familiar, un amigo que yo llevo y llego a la urgencia de un hospital.
lo atienden, le dan la primera atención, y depende de la urgencia, si ese paciente está tan grave y hay que hospitalizarlo, lo colocan en una camilla y lo ponen a la espera de ver dónde lo pueden ubicar, porque en los hospitales no quedan camas desocupadas. Eso es en regla general. Siempre el paciente, desde hace varias semanas, tiene que esperar. No hay ningún paciente que llegue a una urgencia y digan, mándenlo a la cama tanto porque está desocupada. No existe. ¿Eso es igual en hospitales públicos que en clínicas privadas o no? En las dos. En los dos ya colapsó el sistema. ¿Cuándo colapsa el sistema? Cuando nosotros como sistema público no tenemos dónde enviar. Enviábamos al sistema privado y hoy día también el sistema privado está colapsado. Ustedes saben la noticia, una clínica cerró unos días porque estaba colapsado. Entonces no existe ni en el sistema privado ni público una disposición de camas que te asegure que hoy día tú estás enfermo, estás complicado con COVID y necesitas una cama UCI para entubarte. No existe esa que te está esperando, sino que hay que buscar la que está más cercana, desocuparse para poder colocar al paciente. Esto también puede ser que en algún hospital de repente hayan una cama desocupada por un día. Yo creo que más de un día no está desocupada. Ahora, pero puede suceder en un hospital que encontremos unas camas desocupadas en un día o horas, sí, pero la regla general es que no hay. Hoy día recién me llamaban de Coquimbo, está colapsado totalmente Coquimbo, realmente están desesperados los trabajadores allá. Me mandaron un documento en donde nos piden ayuda, donde nos dicen, por favor, vayan a la prensa, digan lo que está pasando en Coquimbo, que vayan al hospital de Coquimbo a ver lo que está sucediendo. La gente está esperando para morirse en la urgencia. Estamos conversando con Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Ahora, yo entiendo, y eso lo aprendí de tanto conversar con gente como tú, Patricia, que cuando hablan de cama, no están hablando de un artefacto donde la gente duerme o está repostada. Cama implica, entiendo, no solamente la cama, sino que un equipo de trabajo, ¿no? Exactamente, esas camas estamos hablando. Incluso ni siquiera hay de las camas normales, porque recién ahora me estaban llamando del hospital regional, me pedían por favor, tenían un paciente que tenía una apendicitis, por favor ayúdanos a que lo pongan en una cama en la urgencia porque necesitamos que lo operen urgente. No está tampoco esa cama ni siquiera para esa operación que es más simple. Entonces, claro que cuando nosotros decimos no hay camas UCI, que son las camas específicas para atender a los pacientes COVID, donde hay todo un equipo preparado, un equipo especialista en atender al paciente, en controlar las máquinas, que hay toda una expertise para atenderlo. Entonces, esos equipos y esas camas no están. También podemos decir que hay camas UCI que están, que está la cama en sí, lo que significa una cama, pero no está el personal, porque no queda personal preparado para eso. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando se dice que un hospital, creo que lo dijo el propio ministro París en esa locución, un hospital logró crear una serie de otras camas disponibles. ¿Qué significa cuando cuando se dice al aire o periodísticamente, crearon una situación de mayores camas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en estos momentos yo creo que pueden estar creando camas, pero no tienen el personal preparado. Pueden que estén improvisando con gente que tampoco puedo decir que un médico no tiene toda la preparación. Claro que un médico que está en la UCI o que está en la urgencia o que está en hospitalizado o está en pabellón, puede tener, ellos están preparados para muchas cosas, pero los que están en las camas UCI tienen otra preparación adicional que no es como el médico común. Entonces, claro que pueden preparar otras camas, pero no están los expertos en esas camas y lo están haciendo porque no hay otra opción. Con la gente que tiene su profesión y todo, se pueden armar camas nuevas, pero no tienen la preparación que se necesita para una cama UCI de COVID. ¿Cuál a tu juicio, Patricia, y tú conversando con tu sector, conversando con las autoridades, cuál a tu juicio podría ser una solución rápida para esta situación? Porque si es que las camas están
todas ocupadas es porque hay gente que las está necesitando. Entonces, Sí. no es cosa de llegamos y sacar gente para meter otra. ¿Cuál es la Sí. solución del problema? Mira, nosotros ayer estábamos conversando con Isquia del Colegio Médico, que fue a conversar con todos los gremios de la salud, y bueno, nosotros ahí como Confederación Nacional decíamos lo que necesitaba nuestra gente en los hospitales, lo que nos pedían los trabajadores día a día, y lo que nos piden justamente es eso lo que tú estás hablando, cómo solucionamos el problema del personal, porque ese es el tema clave. Es un tema clave de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros como FENAT Nacional? Proponemos que, porque sabemos que esto no se va a acabar pronto y que vamos a tener más urgencia hacia adelante, ojalá que se pueda detener un poco la cantidad de pacientes diarios, que no aumente esa cifra. Mientras tanto, nosotros proponemos que se preparen los equipos, ya de aquellos equipos que están en otras unidades, profesionales que están en otras unidades. Entonces que el ministerio saque a esos profesionales, los prepare para las camas UCI y reemplace en aquellas unidades en donde sí hay funcionarios, hay profesionales que se pueden reemplazar. Sí, no, dale nomás. Termina. Entonces hay que preparar los equipos para aumentar las camas. Es la única forma, y aquellas camas que tienen profesionales que no están totalmente preparados, también necesitamos preparar a esos equipos profesionales, prepararlos para atender esas camas UCI. Entonces nosotros como FENAT Nacional decimos, Ministerio, tome aquellos profesionales de las unidades menores que no están preparados, tomen esos profesionales, capacítenlo, porque yo creo que tampoco es tanta no es de meses ni de años la capacitación, sino que yo creo que en un mes, 2 meses pueden preparar personal para atender esas camas, para atender esos equipos que no son fáciles de utilizar. Entonces, nosotros le proponemos al Ministerio eso. Preparen equipo para las camas UCI y contraten personal, pongan más presupuesto, porque hoy día no quieren largar un peso, siguen siendo tan tacaños, tan miserables con la salud, sabiendo que mueren todos los días personas porque no están las condiciones necesarias para atenderlo, porque no hay presupuesto, porque necesitamos más personal. Cuando decimos necesitamos más personal, cuando necesitamos más presupuesto, porque necesitamos mucho más personal de lo que hay. Si nosotros teníamos una crisis en salud, hoy día el 1000% se aumentó después de la pandemia. Nosotros ya estábamos en crisis en la salud, tanto de presupuesto como de personal. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora, más presupuesto para reemplazar a aquellos profesionales de las unidades medias y reemplazarlo y prepararlo para las unidades críticas. Ahora, estamos conversando con Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, el FENATS. Patricia, ¿hay alguna posibilidad y te lo pregunto desde la ignorancia, porque lo he visto que se ha mencionado un par de veces anteriormente, de que esta es una realidad que es pareja en todo el país, o hay posibilidad de que tú puedas trasladar determinadas cosas o puedas hacerlas allá o puedas traer personal más calificado de otros lados donde están las cosas más calmadas, o es una situación muy irrealizable lo que te estoy sugiriendo? Es bastante idealizable, pero en este momento tú te has dado cuenta que no hay traslado aéreo, no hay ningún tipo de traslado porque no hay. Pero eso es una cosa que relativamente fácil de implementar si es que es necesario de vida o muerte, digamos. No, que se ha hecho. Mira, si se han traído personal, están trayendo personal de otros establecimientos donde tal vez no pueden suplirlo con otro tipo de profesionales. Se ha hecho eso. Incluso también estamos trabajando en muchos hospitales tanto con... Ahí se nos cortó la comunicación con Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, de FENATS. Vamos a retomar todo esto conversando sobre el asunto que se ha mencionado muchísimo de las camas críticas, qué significa,
A veces aparecen porcentajes de camas ocupadas. Cada vez que usted ve un porcentaje de cualquier tipo que sea mayor de 95, es una saturación tremenda. Nunca se llega al 100% probablemente, pero es como si fuera eso y está pasando en bastantes partes. Patricia, ya estamos de vuelta contigo. Sí, se cortó. Sí. Oye, una cosa, ¿qué es esto de lo que está ocurriendo que dicen en el Hospital Barros Luco que están pidiendo el fin del paro de FENATS porque hay, incluso aducen de que hay 27 camas que están bloqueadas por el paro de FENATS? ¿Qué significa eso? Ahí tenemos un foco, digamos, de trabajadores que están decididos a hacer este tipo de acciones, pero no están en paro. Ellos no están en paro, están movilizados o con actividades de protesta que hacen en algún momento en el frente del hospital, pero no están en paro, porque si así como necesitamos hoy día que es insuficiente todo el personal que tenemos, imagínate, hay personal en paro que tendría que aplicar la ley nomás en tiempo de pandemia, que alguien se pare. No, es imposible. O sea, por paro se entiende o se entiende claramente alguien que no está cumpliendo su labor cotidiana, atendiendo o haciendo lo que hace normalmente. Si esa persona no están haciendo eso, bueno, ¿cómo se llama eso? Es que ahí son horarios en que los que salen de turno, los que entran en turno, hacen una actividad al frente del hospital. Con los lienzos, una actividad de protesta. ¿Pero siguen trabajando todo el día o qué? Sí, por supuesto. Sí, no hay paro. No, es que no podrían hacerlo. Un trabajador de la salud que éticamente o por vocación está ahí y sabe su responsabilidad. Sí, es imposible que en tiempo de pandemia alguien pueda hacer un paro, pero sí se pueden hacer ese tipo de actividades de protesta, con los lienzos, con la gente que va saliendo de los turnos, o la gente, principalmente los funcionarios que hacen eso son los que están, que son administrativos y que están durante el día de 8 a 5 de la tarde, ¿ya? Pero nosotros en ese sentido, a pesar de que esa base, ese hospital, esa base FENAT, no está asociada a la nacional, entonces actúan de forma independiente, que por lo menos nosotros no compartimos que en estos tiempos se estén haciendo aquello. El decir también que tienen las camas bloqueadas significa que las personas no van a atender, no van a atender si esas camas necesitan con un paciente. Ellos dicen que no van a trabajar si los necesitan, que no van a acudir a atender esas camas, pero eso no se ha dado, porque justamente en el Hospital Barros Luco, que son camas básicas, no han tenido la necesidad de ocuparlas, que son camas que en ese momento, cuando ellos dijeron tenemos 27 camas bloqueadas, porque las tenían, pero en este momento las camas son súper activas. Un día en una hora están ocupadas, otro rato desocupadas, pero más viene un llamado alerta, un llamado de desesperación. Yo entiendo profundamente lo que los compañeros están haciendo en el Hospital Barros Luco. Yo los comprendo, y en otros tiempos estaríamos ahí, haríamos paro, saldríamos a marchar, haríamos todo aquello que es natural dentro de los sindicatos. Pero hoy día nosotros estamos aportando a que la población no se muera. Y eso para nosotros es súper importante. Entonces, no compartimos que los compañeros digan que van a bloquear camas o que en algún momento no las van a atender. Eso no se ha dado y espero que no se dé nunca, porque realmente tendrían que terminar con su contrato. O sea, no podrían seguir si hacen eso. Y yo creo que no es la forma, tal vez. Yo creo que la desesperación lo llevan a hacer ese tipo de actos, pero
y que mira, nosotros tenemos nuestras bases ahí que son como 7 que se declaran en estado de alerta. Nosotros estamos conversando todos los días con ellos y les pedimos calma, pero nunca vamos a permitir como FENAL Nacional hacer un paro de actividades. Eso no lo vamos a hacer en tiempo de pandemia. Vamos a hacer actividades tal vez con los dirigentes, protestas en los frontis de los hospitales o en el ministerio, pero con los dirigentes que son los que se están movilizando diariamente, atendiendo a los hospitales, a los funcionarios para ver lo que está pasando. Pero paro de funcionarios no lo hay ni lo va a haber. Patricia, te quiero preguntar por último sobre cómo es la relación que tienen ustedes, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, con el Colegio Médico, por ejemplo. Ustedes abarcan un espectro muchísimo más grande de trabajadores de salud que solamente los médicos. Absolutamente. Claro, y a veces yo escuché el otro día en televisión a alguien que decía, bueno, la FENASI y el CONMED son lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. Históricamente ni siquiera tiene nada que ver. Cuéntanos un poquitito cómo se produce esa porque quizás los dos juntos abarcan un porcentaje nada despreciable de lo que es la oferta sanitaria del país, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, nosotros históricamente no hemos tenido las mejores relaciones con el colegio médico. Yo me acuerdo de montones de años atrás que eran, pero charchazo que iban, charchazo venían. Exactamente. Y bueno, por tantas cosas que no vienen ahora los temas a comentar lo que tiene que ver con los médicos y las famosas asociaciones que tienen en los hospitales. Sí. Sociedades, quiero decir, perdón, sí. Las sociedades médicas, que nosotros siempre hemos estado en contra de aquello. Entonces, tenemos mucho que decir, mucha pelea que dar con ellos en ese sentido. Entonces, las relaciones no han sido las mejores históricamente, pero desde el estallido social acá hemos tenido acercamiento con la presidenta, con Isquia, que por lo menos hemos visto una cara diferente a los otros presidentes que han pasado históricamente por el colegio médico. Ella ha sido más cercana de todas maneras, pero igual tienen su ADN como colegio médico, que nunca vamos a poder estar alineados el 100%. Entonces, lo que hacen ahora, yo puedo entenderlo, puedo estar de acuerdo con mucha de lo propuesto por ellos, pero en general nosotros decimos que nosotros no estamos ahí, que ellos no nos tomaron en cuenta como siempre, que hacen su visión desde su visión médica y desde la visión del gobierno de alguna forma, desde los empresarios, pero no desde los trabajadores, que es lo que yo le dije ayer a Isquia, que yo podía decir que esa propuesta podía coincidir en la FENAL Nacional con alguna de aquellas cosas que están proponiendo, pero no estoy de acuerdo con que no hayan escuchado la voz del 80% de los trabajadores que no son médicos. Entonces, ella dice, pero nosotros estamos abiertos a escucharlo, estamos abiertos a las propuestas que ustedes nos hagan e incluirlas. Bueno, no me parece que una vez que ya esté esto publicado nos digan eso, y bueno, yo no la idea no era pelear con ella, sino que hacerle ver que siempre es mejor la participación. El pueblo de Chile se dijo en el estallido social, dijo en la urna que quería que ser escuchado, que quería ser partícipe en las grandes decisiones del país. Y ellos siguen con esa posición de estar cerrados como médicos y decir lo que ellos opinan solamente. Entonces, no hacen participar a la población, no hacen participar aquello equipo, porque somos un equipo en los hospitales, entonces ellos hablan por ellos, pero no hablan por el equipo. Y eso a mí no me parece que sea lo correcto, me parece que falta una
una extremidad ahí en esa propuesta, y que somos nosotros, que somos la gran mayoría de los trabajadores del hospital. Y nosotros decimos lo que recién estábamos hablando contigo, sí, que nosotros hablamos desde el dolor de los trabajadores, desde el dolor de los que están agotados física y psicológicamente, y también muchos médicos, sin duda que muchos médicos también, pero ahí no se ve reflejado en esa propuesta que tengamos más personal, que tengamos recambio, que haya más presupuesto para que podamos abrir más camas UCI, lo que recién estábamos hablando. Entonces yo veo que falta aquello, que falta lo medular, que falta lo que el corazón de lo que estamos reclamando y de lo que estamos pidiendo que se cambie, que es el aumento del personal en los hospitales, y eso no aparece en esa propuesta del Colegio Médico, y que yo lo lamento profundamente. Sí, oye, y desde el punto de vista, para terminar, desde el punto de vista de los contactos que ustedes tienen con las autoridades, ¿ustedes tienen contacto directo con las autoridades sí. Tienen eso, o no tienen que depender de otros que contactan, y ustedes son básicamente intermediarios, o sea, son un gremio? Nosotros pueden ir como directamente. gremios nacionales. Cuéntame. Tenemos relación directa con entre comillas, con el ministro de Salud. Bueno, él, si yo lo llamo, él me contesta, no puedo decir lo contrario. No nos hemos juntado estos últimos meses porque yo estuve también 2 meses afuera porque fui candidata constituyente, no me fue bien, pero estoy contenta de haberlo sido. Entonces tuve 2 meses que fueron muy importantes, el haber conversado con el ministro, el haber digamos, acordado algunos planes o lo que nosotros estábamos, digamos, desconforme con cómo estaban ellos llevando el tema de la pandemia, pero yo creo que nada habría cambiado, porque nosotros desde el día 1 hemos hablado con el ministro anterior y con él, hemos tenido múltiples reuniones, que es medio irrisorio, porque él mismo dice, hemos tenido más de 40 reuniones con los gremios nacionales de la salud. Entonces, pero de esas 40 reuniones en el año, no hemos sacado nada en claro, le hemos reclamado todo el tiempo el tema de presupuesto, todo el tiempo el tema de la falta de personal, todo el tiempo el tema de la salud mental de los trabajadores. Le hemos pedido que tengamos un soporte de un equipo de salud mental para atender a los funcionarios que están realmente quebrados. Tenemos un 30% de trabajadores con licencia médica, y de eso tenemos un 18% con diagnóstico de salud mental. Entonces no hemos podido convencer al ministro de ninguna de nuestras propuestas, y tenemos que decir que él escucha, pero solamente queda en eso, escucharnos. Nunca ha cambiado su forma, digamos, de sus políticas de salud porque nosotros hayamos propuesto algo. Y él sabe que nosotros estamos cerca de la gente, sabe que estamos en los hospitales, sabe que la gente nos entrega su necesidad, pero él no es capaz de escuchar, o sea, de atendernos. Entonces, de atendernos en el sentido de hacer esas peticiones. Sí, de materializar lo que se materializarla, sí. Claro, de materializar lo que le proponemos. Entonces, es lamentable. Sí. Yo creo que una persona que escucha, que incluso nosotros le decimos tantas cosas crudas y pesadeces, y él nos altera. Entonces, es lamentable que tengamos un ministro como él que no ha logrado hacer cambios radicales en el curso de cambio del rumbo de la gestión de la pandemia. No lo ha hecho. Siguen como el primer día. Bueno, te agradezco, Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, por esta entrevista. Vamos a tratar de conseguir a ver si podemos comunicarnos, porque hace tiempo que no podemos, con el ministro de Salud, que debe estar bastante ocupado, a ver cómo contesta muchas de estas cosas que tanto tu gremio como otros en el ámbito de la sanitario están
manifestando en estos días. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Patricia. Que te vaya bien. 1.000.000 de gracias y qué gusto conversar contigo. Soy la fanática de las noches cuando estás en los programas políticos. Te he seguido toda la vida. Gracias, Patricia, que te vaya muy bien. Así que un abrazo y feliz de haber conversado contigo. Hasta la próxima, espero que no sea la última. Gracias, chao. Y a todos ustedes que tengan un muy buen día miércoles y nos vemos mañana. Chao. Combinación clave.